Buena parte del mundo occidental se tambalea. El antes poderoso euro está en la UBI con respiración asistida y pronóstico más que reservado. Hay quien incluso profetiza su muerte. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Y por qué muchos de los responsables de este gigantesco tsunami se han hecho con el poder económico y con el poder político? Resulta paradójico que las ideas de ese liberalismo al estilo Las Vegas, que han provocado la crisis, han sido capaces de imponerse de nuevo para exigir el desmantelamiento del estado de bienestar. Aquí en España, nadie, absolutamente nadie, se atrevió a pinchar la superburbuja inmobiliaria, que fue algo así como una orgía donde nadie quiso ser responsable del coitus interruptus colectivo. ¿Cómo será la situación que el PP, con su mayoría absoluta recién salida del horno, ha tenido que renunciar a sus promesas, a sus principios y a sus banderas, y ha puesto en marcha un mazazo fiscal subiendo los impuestos? Y por cierto, la factura la pagan los de siempre. Les vamos a contar también en este documental quién se está forrando con esta macrocrisis. Esto es La Sexta Columna, un programa de La Sexta Noticias. Periodismo que busca respuestas en tiempos difíciles. Comienza aquí, yo pago, tú pagas, ¿quién se lo lleva? Desde 2008 ha cerrado 500.000 de comercios en España. La industria nacional es la que más ha retrocedido del mundo. Solo representa un 15% de nuestra riqueza. Hay casi 2 millones de viviendas que no se venden, aunque algunos cálculos elevan la cifra a más de 3 millones. El cierre del crédito ahoga el consumo, que vuelve a descender. Y hay más de 5 millones de parados. Visto así no lo parece, pero hubo una década en la que fuimos ricos. Lo más sorprendente es que terminó hace solo 5 años. Crisis fuerte, crisis dura, duradera, crisis. Fuerte crisis, dura crisis, duradera crisis. España va bien. La próxima legislatura lograremos el pleno empleo en España. Va bien. España es la economía que más ha crecido de los 8 grandes países industriales en estos 3 años. Hemos pegado un subidón en todos los parámetros que queramos ver. Somos más ricos que los italianos. Lo voy a repetir otra tercera vez, porque hay algunos que esto no lo acaban de entender. España va bien. Las cosas van bien. Exceptuando el crecimiento de China, la economía española supera a todas y cada una de las principales economías mundiales en todas las variables analizadas, como vamos a ver dentro de un momento. Vamos a verlos. 700.000 puestos de trabajo al año. El precio del suelo se multiplica por 10. Se crea 1 millón de pequeñas y medianas empresas. Y sacamos pecho por construir tantos pisos. Más que Francia y que Alemania juntos. Y récord histórico de creación de viviendas en España. En 2007 alcanzamos la tasa de paro más baja en 30 años. Ahí está. Y nos crecemos. Hemos superado a uno de los grandes, a Italia en renta per cápita. El horizonte que tenemos por delante es Francia. La ambición no se queda ahí. Zapatero dice que el siguiente paso es Alemania. Y a nuestra manera lo conseguimos. Pero ¿de dónde sale todo este prodigio? Una orgía crediticia. Un espejismo. Una sed de hacerse ricos. Le regalo el coche, las vacaciones. Evidentemente, esto se tradujo en un hiperendeudamiento. Tenías yeseros que ganaban 5.000 euros mensuales. 5.000 euros mensuales. Nuestro modelo de crecimiento se centraba en un sector dedicado a la especulación inmobiliaria. Estaba basado, más que nada, en puestos de trabajo que se habían creado eventualmente porque estaban ligados a la burbuja inmobiliaria y cuando ésta explotara se destruirían. La necedad fue la avaricia. Familias, empresas, bancos, gobiernos se vieron metidos en una vorágine. España va bien, los precios de los pisos nunca bajan. Estiramos mucho más el brazo de la manga y estiramos tanto el brazo que nos hemos quedado sin manga. Una orgía crediticia. Entonces no se le llama orgía, sino milagro, y se autoproclama un santo. En 1997, José María Aznar le dice al Wall Street Journal: yo soy el milagro. Estoy esperando, Señor, un milagro. Yo estoy confiado. Tenía razón, él,
había liberalizado el suelo. Se cambió la ley del suelo para que cualquier trozo del país pudiera convertirse en objeto de especulación. Y comenzó la fiesta del Pladú. En 2002 llega un invitado sorpresa. Errada los créditos y permite algo que será clave: las hipotecas de 25 a 30 años. Premio. Cuando alargas la duración de la hipoteca, bajar la cuota mensual y entonces la accesibilidad a la compra de la vivienda se facilitó significativamente. Lo que origina la distorsión masiva en la economía española. Toda la actividad productiva del país se va escorando y concentrando en la construcción. ¿Y creen los ejecutivos bancarios que están haciendo una barbaridad? No, no se lo creen, porque ellos, como parte, la inmensa mayoría de la población española, cree que el precio de la vivienda no puede bajar. España se convierte en el país del mundo con más oficinas bancarias por habitante. Los bancos entran en una carrera por ver quién concede más hipotecas. Le garantizaremos una vida mejor, de ofertas y de precios. Las condiciones eran absolutamente competir unos con otros para no quedarse fuera. Yo creo que el Banco de España sí que tenía que haber dado toques de atención a las entidades financieras. Claro, si usted me pregunta por qué no lo hizo, le tengo que responder que no lo sé, porque a mí me consta que en el Banco de España trabaja gente muy buena, muy inteligente. Claro, es que pensando mal, alguien le dijo al Banco de España: no te metas en esto. Porque ha permitido que el sistema financiero español prestara dinero de una forma extraordinariamente imprudente. En esos años dirige el Banco de España este hombre. Es Jaime Caruana. En 2003 recibe este informe de sus técnicos. La vivienda podría tener un sobreprecio del 20%. La noticia aparece en todos los medios y se advierte de un duro ajuste debido a la burbuja. ¿Cuál es la respuesta? No, no lo creo. No creo que estemos ante una burbuja inmobiliaria. Estamos indudablemente ante una demanda muy fuerte. No hay burbuja inmobiliaria, primera idea. Segunda, se ha leído mal el informe del Banco de España. Los constructores se apresuran a decir que el Banco de España exagera, y el secretario de Estado de Hacienda de la época hace una reflexión para la historia. No hay burbuja. Mientras que el interior de una burbuja está hueco, la vivienda es cemento y ladrillos. El propio Caruana se une a los negacionistas y desmiente el informe de sus técnicos. En consecuencia, pues hoy no digamos nada y que el país crezca y la ciudadanía esté contenta, vote y las empresas ganen dinero. Punto. Nos decían que eso era la expresión de nuestra buena economía, del buen estado de las cosas. Eso es una responsabilidad histórica tremenda. El ganador era el Estado porque el tener mucho más dinero a través de impuestos permitía que la estructura del Estado se expandiera. Todo el mundo ganaba y nadie perdía. Entonces, claro, la pregunta es, si todo el mundo gana y nadie pierde, ¿por qué va a venir un aguafiestas a estropearnos esto? Ganadores fueron las instituciones financieras, ganadores fueron los constructores, promotores inmobiliarios, y ganadores eran también aquellos que compraban a 100 y luego potencialmente podían vender a un precio muy superior. Pero lo cierto es que todos los indicadores señalaban que en España se estaba montando una burbuja muy importante y para nosotros fue el eje de nuestra campaña y de nuestro programa electoral en el año 2004. Miguel Sebastián participa en la elaboración de ese programa y dirige la Oficina Económica del Gobierno durante la primera legislatura de Zapatero. En ese tiempo, no solo no se pincha la burbuja, es que alcanzamos el récord de viviendas construidas en un año. Si me arrepiento de algo, que no era fácil, evidentemente, es de haber pinchado o intentar pinchar la burbuja inmobiliaria con la que conviví durante 2 o 3 años en el gobierno desde el 2006 al 2008. Y me arrepiento de algo de eso. Siempre los anglosajones hablan de retirar el ponche en mitad de la fiesta. Eso es muy difícil. Cuando estás en una fiesta y la gente está ya cantando y está empezando a cantar, ¿no? Todavía no está cantando, pero ya está animándose, y entonces llega un tío y retira el ponche, ¿no? Entonces se lleva un enorme abucheo, ¿no? Pero claro, retirar el ponche cuando ya la gente está por los suelos o está ya por las ventanas o por las esquinas y tal, cayéndose y tal, ya es demasiado tarde, ¿no? Y aquí no hizo falta retirar el ponche porque nos lo acabamos. Desde luego, en los 10 años que duró la barra libre, ni se invirtió en cambiar el modelo productivo, ni salimos de la cola de Europa en investigación y desarrollo. Pero, ¿quién necesita ciencia cuando tiene un milagro? Este milagro.
En 2007 crecemos al 3,6%, más que cualquier vecino. En 12 meses se ha construido 1 millón de viviendas y el empleo se dispara. Hay 20 millones de personas trabajando, récord. Y sobre esta estructura, una regadera, la de la banca, que lleva 10 años prestando dinero barato y disparando el consumo. Pero entonces llegan los problemas de liquidez de Estados Unidos y nos miramos los cimientos. Son andamios. Es demasiado tarde para cambiarlos. En 2008 cae Lehman Brothers. Estados Unidos sufre un terremoto, pero a Europa le arrasará el tsunami. En 2009 se disparan los déficits públicos. En 2010, Alemania impone la austeridad. En 2011, la crisis de la deuda conduce a Europa a una nueva recesión, la anunciada para 2012. Pero en ningún país, ni siquiera en Grecia, la crisis destruye tanto empleo como en España. Una crisis originada por los de arriba que están pagando los de abajo. La gente de rentas altas buscará instrumentos para eludir o evadir la carga fiscal. Los ricos al final acaban pagando impuestos en menor medida, en bastante menor medida que los trabajadores. Es una verdadera vergüenza que se estén produciendo el salvamento de bancos y sin embargo se está dejando que se hundan países enteros. Falta ajuste por hacer, es decir, reducir el gasto, reducir el crédito y todo eso siempre es doloroso. Estas políticas nos hunden más en el hoyo, no nos van a sacar del hoyo, pero sobre todo quienes van a sufrir van a ser las familias españolas. Los esfuerzos no serán en vano, que quizás se les está pidiendo un esfuerzo más y llevan muchos. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos. Temporal de determinados impuestos. Yo tengo que decir que mi intención es no subir los impuestos. Subir los impuestos significaría aumentar la depresión que hoy padece nuestra economía. Ninguna comunidad autónoma del Partido Popular va a subir los impuestos en los próximos tiempos. Ninguna. Vamos a bajar los impuestos. Nada de subir los impuestos. Nosotros somos firmes partidarios de bajar los impuestos. Ministra del gobierno socialista no se atrevió a hacer esto. No, señor ministro. No más subidas de impuestos, señoría, porque los pagan siempre los mismos, los pagan las clases medias, los pagan los más necesitados de nuestro país. Esta última subida de impuestos del gobierno socialdemócrata de Mariano Rajoy pues la van a pagar claramente las clases medias. A lo que vamos es a pagar los tipos impositivos sobre la renta más elevados de Europa, con la excepción de Suecia. Y aquí de lo que se trata es de mantener el chiringuito gestado durante la burbuja inmobiliaria de la casta política a través del sangrado de las clases medias. Sí, pero si las clases medias no pagan y estamos todos ahí, no sé quién va a pagar los impuestos y los costes de la comunidad. Anunciar algo así cuesta. Estas son las caras de los ministros el día que comunicaron la subida de impuestos. Y esta, la cantidad que esperan recaudar con ella. Sí, el monto total que superaría los 6.000 millones de euros con cierta holgura. Exactamente 6.475 millones que espera recaudar el gobierno. Y esto es lo que se defrauda al año en España. Estaríamos hablando de 88.500 millones. Veámoslo más claro. Estos son los 6.475 millones que espera recaudar el gobierno. Y estos, los 88.500 que se evaden cada año. Superan el gasto en sanidad de todo el país. Para llegar a esa cifra tenemos que sumar los presupuestos de Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Madrid, Navarra, el País Vasco y Murcia. Pero, ¿quién defrauda? Prácticamente el 70%, el 71% del fraude que tenemos cuantificado de la economía sumergida se debería a las grandes empresas. Que grandes patrimonios no han pagado una tasa efectiva del 3, del 4 o del 8% a lo largo de un año pese a tener ingresos millonarios. La que pesa realmente en cuanto a los ingresos de Hacienda es la de las grandes fortunas y de la propia banca. Son los que se llevan el dinero a Suiza, son los que llevan desde después de la guerra civil prácticamente sin pagar impuestos en España, son los dueños del mundo, no son algo abstracto que tiene sentimientos, no, son los poderosos
que están detrás de la tramoya. Los grandes patrimonios no solamente son los que tienen más capacidad para camuflar sus ingresos, es que además son los menos perseguidos por Hacienda. Tan solo un 20% de los efectivos de la agencia tributaria se dedica a perseguir o a controlar de una manera estas grandes empresas, que es donde está la mayor parte del fraude. Y las fortunas se van a lugares como este. 6 de cada 10 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales. Encabeza la lista el Santander, con 33. Le siguen Repsol, Gas Natural, Inditex o el BBVA. No sabemos si las empresas utilizan estas sociedades para eludir impuestos, pero sí que si lo hicieran nos costaría mucho enterarnos, porque Belice, las Islas Caimán o las Antillas holandesas son lugares como poco opacos. Lo cierto es que durante el año 2010 se duplicaron las inversiones de empresas del IBEX en paraísos fiscales, al tiempo que había pues una caída importante, sufríamos un descalabro en la recaudación del impuesto de sociedades. Hay que hacer muchas cosas, pero creemos que ahora es un buen momento para hacerlas, porque los ciudadanos se están dando cuenta de que lo que no ingresan unos lo hagamos pagando vía aumento de impuestos todos los demás. España tiene un inspector de Hacienda por cada 1.600 contribuyentes. En Alemania y en el Reino Unido hay uno por cada 700. Consecuencia, defraudamos el doble. En España el fraude representa el 23% de nuestra economía, 10 puntos más que en el resto de la Unión Europea. Si recuperamos esos 10 puntos, que es algo posible, estaríamos recuperando 38.500 millones adicionales, 25.500 en impuestos y 13.000 millones en cuotas de la Seguridad Social. Casi 40.000 millones, exactamente la cifra del gran recorte social que se vaticina para marzo. Pero ¿cuál es la Champions de la especulación en España? En el cuarto puesto, el sándwich holandés. Una empresa opera en España pero depende de otra con sede en Holanda. Y Holanda tiene línea directa con el paraíso. Te permite llevarte los dividendos que se obtengan en España a Antillas vía Holanda. Y ahí es donde se van a repartir los dividendos sin tributación. A Montoro no le quedan ni las migas. La familia Ruiz Mateos ha admitido su afición por esta práctica. Es legal. En el tercer puesto, el doble irlandés. Y se trata de dos sociedades, una radicada en Irlanda y otra en un paraíso fiscal, como puede ser Isla Caimán, que tiene convenios con Irlanda. Y una le paga a la otra en concepto de derechos de autor. Ocurre que ese pago es prácticamente todo el beneficio de la primera empresa. ¿Eso qué significa? Que ese dinero no tributa. Google estaba pagando un 2,5% de impuestos finalmente como consecuencia de toda esta operación. Lo que supuso un ahorro de 3.000 millones de dólares. Es legal. Segundo puesto, el fraude de la trucha, también llamado el carrusel. Una empresa compra un camión en Alemania. Por las leyes comunitarias no paga IVA, pero cuando lo vende en España sí lo cobra. Repite la operación 50 veces. Ese es el carrusel. Son empresas que se constituyen para este tipo de operaciones y que, bueno, están funcionando temporalmente mientras están evadiendo este IVA que cobran y luego desaparecen. ¿Y dónde está la trucha? Es la última empresa que vende el camión. Se le llama así porque es a la que tiene que pescar Hacienda. Cuando vas a buscar la trucha, esa trucha ya no existe. La empresa que pide la devolución dice que no conoce nada, cosa que a veces es cierta, a la empresa de la trucha. Es ilegal. Y llegamos al número 1 de la lista, la SICAV. Una SICAV es una institución de inversión colectiva. Bueno, mejor dicho, debería ser una institución de inversión colectiva. Porque las SICAV acaban siendo el modo de evasión fiscal favorito de las grandes fortunas. Los beneficios, las plusvalías de estas inversiones van a tributar como tal sociedad de inversión al 1%. Mientras que si se hubiese invertido en una sociedad mercantil, en una sociedad anónima, comprando acciones y demás, pues tendría que pagar en principio un 35%. Pero las SICAV tienen un problema. Hacen falta 100 personas para constituir una. Y es ahí donde aparecen los mariachis. Sí, mariachis. Canta y no llores. Los mariachis tienen la función de acompañar al millonario para sumar 100. A veces son familiares suyos, otras, empleados del banco que le monta la SICAV.
En ambos casos, contribuyen a que el millonario cumpla con el papel para el que le predestina la canción. Con dinero y sin dinero yo hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. En algunos casos es que estos inversores no han llegado a no ser ni siquiera reales. Que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Amancio Ortega tiene SICAF. Las hermanas Koplovich tienen SICAF. La lista es más amplia porque las SICAF son legales. Y que ningún gobierno, ni de derecha ni de izquierda, se ha atrevido a reformar ese tema. Angela Merkel y Nicolás Sarkozy. Merkel y Sarkozy. Merkel y Sarkozy. Merkel y Sarkozy. Merkel ha dado hoy un Sarkozy. Ha agachado la cabeza. De Merkel. De Merkel y Sarkozy. 80 Milliarden Euro eingespart werden, damit unsere finanzielle Zukunft wieder auf soliden Beinen stehen kann. Estamos haciendo lo contrario de lo que deberíamos hacer si tenemos en cuenta que nuestra prioridad debe ser la de combatir el desempleo. El problema es que en estos momentos las prioridades en España no las marca el gobierno español, sino que las marca Angela Merkel. La señora Merkel es la consejera delegada de Deutsche Bank, no es la canciller o una líder europea, porque vela por los intereses de los bancos alemanes, que son los intereses, es verdad, de los ahorradores alemanes. ¿Es una posición de una líder europea? No, tiene el mismo liderazgo en Europa que el de un pigmeo. Como economista esto me parece patético. Es decir, yo no tengo fe en las instituciones europeas. Han tardado muchísimo y lo han hecho muy mal. El año pasado se celebraron 11 cumbres al máximo nivel en la Unión Europea. Y en todas se dijo: acaba de comenzar en Bruselas la cumbre más decisiva. La situación es crítica. Todo el mundo nos está mirando. Cumbre europea en Bruselas. No habrá una segunda oportunidad. El mundo está mirando a Europa y Alemania. Importantísima cumbre europea. Dar marcha atrás en esta estrategia sería imperdonable. Los líderes de la Unión Europea están reunidos en Bruselas. Y otra vez estamos ante la cumbre en la que se juega el futuro del euro. Y estos fueron los grandes objetivos del año. Grecia. En junio asistimos a la última oportunidad para desbloquear su segundo plan de rescate. Todavía no se ha hecho. A partir de agosto llega la crisis de la deuda. España e Italia entran en barrera. Hace falta una respuesta ágil para cortar la sangría. 5 meses después, los únicos que han cambiado han sido los gobiernos. Obligaciones del cargo de presidente del gobierno. Las deudas siguen disparadas y el euro en peligro. Institucionalmente, Europa es un dinosaurio enfrentado a una gacela que realmente está corriendo por delante de nosotros sin que tengamos ninguna posibilidad de alcanzarla. Basta que un país como Malta, que tiene 400.000 habitantes, diga que no y ya no se puede adoptar el acuerdo. Es lo que ha llevado a la situación absurda actual del llamado Mercosur. Lo que se está poniendo de relieve es que esta Unión Europea ha sido la Unión Europea de los bancos, la Unión Europea de los mercaderes, la Unión Europea de los especuladores. Si hubiéramos permitido en su momento que Grecia se viniese abajo y saliese del euro, que es lo que teníamos que haber hecho, la banca francesa y alemana había estado en una situación muy complicada. En Europa, los mercados financieros están dirigiendo la economía europea, incluso la política europea, por encima de las propias instituciones políticas que están anquilosadas. Los mercados financieros. Aceptaríamos que en Europa manda Merkel y un poco Sarkozy, si no fuera porque existen ellos. Pero, ¿quiénes son los mercados? Hostia, ¿quiénes son los mercados? Los mercados somos todos. ¿Somos todos? Usted y yo. Tiene nombres y tiene apellidos. En el mercado está todo el mundo. Los ahorradores. Gente o instituciones. Donde tienen los ahorros los ciudadanos. O bancos o empresas. Los grandes fondos especulativos. Los fondos de pensiones. Un conjunto de agentes financieros. Que dictan sentencia y
que derriban gobiernos. Que dominan la política. Una entelequia. No son una entelequia, un fantasma, no existen. El que tiene la sartén por el mango. Mire, el mercado ni es malo ni bueno, el mercado es el mercado. No se les puede exigir demasiado. Son los ricos, son los grandes fondos de inversión. Que mueven el cotarro, esos son los mercados. Es cierto que todos podemos ser los mercados, comprar y vender deuda de países, pero unos pueden más que otros. Son esa docena de personas que, según el Wall Street Journal, manejan los mercados de los derivados en Manhattan. Que decide a quién presta o no presta su dinero. Si tú no reúnes las condiciones que yo quiero, no te doy dinero. Entonces, si quieres mi dinero, acepta mis condiciones. Estos son los capos del mercado compareciendo ante el Congreso de Estados Unidos por su papel en el estallido de la crisis. Son George Soros, quebró el Banco de Inglaterra en 1992. Jim Simons, John Paulson, que ganó 4.000 millones de dólares con las hipotecas basura, Kenneth Griffin y Philip Falcone. A este lo apodan el terror de la banca española por sus ataques a nuestro mercado. Un periódico tan poco sospechoso de patrocinar conspiraciones izquierdistas como el Wall Street Journal denunció que los capos del mercado habían iniciado una carrera contra el euro. Es febrero de 2010, cenan en este restaurante de Nueva York. Aquí deciden apostar contra Europa. Si lo hacen juntos, pueden ganar mucho dinero con la operación. El 4 de mayo la situación se ha hecho insostenible y Zapatero estalla en Bruselas. It might look that an attack has started over Spain. No doy crédito. Es una absoluta locura. No podemos estar todo el día haciendo caso a las especulaciones, a los pronósticos, a las hipótesis, a lo que puede pasar, que hace olvidar cuáles son los datos reales. Intolerable. Sencillamente intolerable. Y le puedo decir que, por supuesto que esto lo vamos a combatir. Y perdió el combate. Una semana después, el 12 de mayo, un Zapatero empujado por los acreedores acude al Congreso para anunciar el mayor recorte social de nuestra democracia. Reducir las retribuciones del personal del sector público en un 5% de media a partir... El gobierno se ve absolutamente con un margen de maniobra muy limitado porque el país necesita financiación exterior y cuando se te corta la financiación exterior se te produce un colapso económico del país. Eso el gobierno no lo puede permitir. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas. No tiene el respaldo de las instituciones europeas, del Banco Central Europeo o de los países europeos, el gobierno acaba sometiéndose lógicamente al dictado de los mercados y esto es una decisión casi colectiva de los países europeos, ¿no? En septiembre de ese mismo año se cierra el círculo. Zapatero se reúne con los capos del mercado en Nueva York. Intenta convencerles de que después del ajuste, el euro es fuerte. Pero claro, la consecuencia de esos ajustes ha sido ralentizar el crecimiento y los mercados no se han quedado contentos, ¿no? Se han cambiado los gobiernos en Italia, en Grecia, en Portugal. Es una ignominia, porque lo que está pasando en Europa es una quiebra radical y tremenda de la democracia. Se han producido golpes de Estado contra democracias en Europa. Si realmente gobiernan los fondos de inversión y los bancos y sobre todo los gestores que gestionan ese dinero en los fondos de inversión y que no les votamos y que pueden decidir atacar a un país o a imponer determinadas condiciones, pues entonces no estamos viviendo una democracia, estamos viviendo una dictadura financiera. Es una sensación a veces de impotencia, desde luego, y muchas veces de desesperación, ¿no? Porque tú ves que la situación se va deteriorando y nadie de los que pueden tomar decisiones, sobre todo a nivel internacional, tanto en dimensión europea como en dimensión global, decide tomar decisiones porque no a todo el mundo le afecta la crisis por igual, ¿no? Personally, I've been dreaming of this moment for 3 years. I had a confession, which is I go to bed every night, I dream of another recession. I dream of another moment like this. Es Alessio Rastani, el analista al que entrevistó la BBC en septiembre y cuyas declaraciones recorrieron el mundo en minutos. The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world. Pero eso es un disparate de declaración. O sea que no solo es un loco y es un inmoral. Eso fue lo más bonito que se le dijo. Después, su figura perdió la credibilidad.
Donde se había visto al nuevo gurú económico, empezó a verse a un broker mediático. Pero el mundo entero había creído a Rastani cuando dijo que podía forrarse con una nueva recesión. ¿Por qué? Las crisis son oportunidades de negocio, es decir, siempre hay grandes beneficiados cuando hay crisis económicas, ¿no? Los mercados cuando bajan rápido, en tiempo y en puntos, y por lo tanto es muy rentable, mucho más rápido y se gana dinero mucho más fácil. ¿Pero cómo se hace eso? Ahí va la primera idea fundamental. Crear miedo. Un miedo superior al que se derivaba simplemente de los datos del mercado. Que el miedo, que el pánico vaya incrementándose. Lógicamente, no se crea el mismo miedo cuando uno es Eduardo Bolinches, José Luis Cava o cualquiera de los otros millones de pequeños inversores de bolsa que cuando se es uno de los grandes. Día de pánico. El pánico. Los inversores tienen miedo. Tienen miedo. El miedo a una nueva crisis financiera internacional. Caso práctico. Grecia. Es el territorio perfecto para propagar el miedo. Una economía tocada es más fácil de desestabilizar y recibe ataques. Tantos y tan letales que en 2010 Papandreou ordena que su servicio secreto investigue de dónde provienen. ¡Sorpresa! Son solo 4 fondos de inversión los que están hundiendo al país. Lo hacen así. Venden deuda griega de forma masiva a primera hora. Ahí se propaga el miedo. El movimiento genera un efecto dominó inmediato en el resto de inversores y todo el mundo vende Grecia. Los grandes especuladores son los que tienen el dinero y los títulos. Los demás hacemos surf en las olas de la bolsa. Y si Soros dice que el dólar se va a caer, pues yo me voy a poner corto en el dólar. Si Soros dice que el euro va a subir, yo compraré euros porque me fío de Soros. Y como todos copian a los grandes, el precio de Grecia se derrumba. A última hora del día, los mismos fondos de inversión compran barato lo que por la mañana habían vendido caro. En el camino han disparado el precio que tiene que pagar Grecia por financiarse. Hay que empezar ya a hablar de crímenes económicos contra la humanidad, porque es un daño generalizado que se hace con intención y que sufren miles, millones de personas con tal de salvar los intereses de unas minorías muy privilegiadas del mundo. Que alguien porque gane dinero con su conocimiento sea malo. Esto es un trabajo. Es como si tú me dices que el médico que está operando a un paciente, se está planteando si el paciente es malo o bueno. Tú es un paciente y le salvo. Pues nosotros vamos a los mercados, tienes la pantalla, compras y vendes. Y punto y final. Y sobre todo este negocio están orbitando ellas. Las agencias de calificación. Moody's y Standard & Poor's no han querido hablar para este reportaje, pese a que hemos insistido. Fitch sí lo ha hecho. Este congreso de la agencia es el más determinante del año para las deudas europeas. Días en Madrid. Aquí se trazaron las líneas de la calificación de 2012. Y es una opinión de Fitch, no es una auditoría ni nada, es lo que nosotros pensamos, vemos. Si después de ahí se lleva a otro nivel, pues eso no es parte de lo que es una calificación. Eso siempre se lleva a otro nivel. Y sí, es parte de las agencias. El 53% de Moody's pertenece a los grandes fondos de inversión. El 39% de Standard & Poor's también. Y el 60% de Fitch es propiedad de esos fondos, los que se han anticipado a sus decisiones, los que saben cuándo es buen momento para atacar las deudas de los países, los que han podido ganar dinero con la crisis. ¿Quién es Moody's? ¿Quién es Standard & Poor's Rating? ¿Quién es Fitch? Y en este caso son jueces y parte. Estamos hablando de una enorme trampa, elemental. Soy capaz de anticiparme a una bajada, antes de que se haga pública, a una bajada de rating de un gobierno, por poner un ejemplo, o de una entidad financiera. No somos los malos, hay muchas entidades, bueno, hay muchas cosas que se han venido junto al mismo tiempo, pero en principio no creo que somos juez y parte.
hay unos intereses claros. Cuando sale el producto de las hipotecas subprime, las agencias de riesgo le dicen a los bancos cómo lo han de presentar, para que ellas le puedan dar la máxima calificación, la matrícula de honor, la AAA, porque las agencias de riesgos son conscientes de que cuanto mayor número de hipotecas subprime haya en el mercado, mayor número de operaciones de calificación de riesgos realizarán y más ganarán. Lo que han establecido ha sido la mayor estafa que ha habido en la historia de la humanidad. Por eso le decía, ¿por qué lo llamamos crisis cuando en realidad es una estafa? Tienen un comportamiento procíclico indeseable y yo creo que los gobiernos les deberían prestar menos atención de lo que le prestan. Esa es la tendencia de los últimos meses. Los mercados y los gobiernos se están alejando de las agencias. Ne sont pas les agences de notation qui doivent définir les politiques économiques. Su composición y sus predicciones les han hecho perder la credibilidad. China es el otro ganador de la crisis. Su elevada tasa de ahorro y los problemas financieros del resto del mundo la han convertido en el primer banquero que existe. El 15% de la deuda de Estados Unidos está en sus manos, además de, al menos, 500.000 millones de dólares invertidos en las deudas europeas. Y eso es, sobre todo, un trampolín para su capacidad de negociación. Además, la contracción y la falta de decisiones en Occidente le están poniendo muy fácil el crecimiento. Si China crea en el 2010 20 millones de empleos, esos 20 millones de empleos en fábricas chinas están viniendo en buena medida del desempleo de los países occidentales. Los chinos lo están haciendo maravillosamente bien para sus intereses. El problema es que ni Occidente ni Europa están sabiendo reaccionar a la situación de China. No están sabiendo reaccionar a la desindustrialización provocada por China, ni están sabiendo reaccionar a la situación financiera de escasez de recursos financieros que está provocando la acumulación de reservas por parte de China. Las esperanzas de salvación de Europa pasan por aquí, por Alemania, concretamente por la recesión de Alemania. Y ahí sí, ahí la parte buena es que este año va a ser muy malo también para Alemania, ¿no? Y eso ojalá sea paradójicamente una buena noticia. Porque Merkel se ha dado cuenta de que si el resto de la economía europea no crece, sus exportaciones no crecen y por lo tanto su economía no crece. Lo que ya empiezan hasta pedir las agencias de rating y toda la banca de inversión es que Europa no necesita austeridad, necesita crecimiento. Entonces la miopía de Alemania está siendo absolutamente letal para resolver la crisis en Europa. Tendría que ponerse en el lugar de España y entonces realmente se daría cuenta de que con las políticas que ella está preconizando y al ritmo que quiere que realmente vayan disminuyendo la deuda y el déficit español, pues lo que nos espera en el 2012 es 1 millón más de desempleados. Con una cosa que es prácticamente propia de un chaval que estudia cuarto de ESO y que hace economía, que es: si falta demanda, lo que hemos de hacer es generar nueva demanda, por el método que sea. Merkel, desgraciadamente, hasta ahora no ha aprendido esa lección del cuarto de ESO. Obama sí podría afrontar nuestra exigente enseñanza secundaria. Estados Unidos ha inyectado dinero para incentivar la demanda. Concretamente, 1 billón de euros que han ido directamente a la industria y al consumo. Aquí se ha gastado más dinero público, casi el doble, 1,8 billones. Pero, ¿a dónde ha ido? A rescatar bancos y a comprar deuda de países. ¿Consecuencias? Estados Unidos ha contenido el paro, Europa no. Además, su riqueza ha crecido más que la nuestra cada año de crisis. Y si miramos la proyección de 2012, es deprimente. Estados Unidos crece, Europa se hunde. Cuando me analizo me deprimo, pero cuando me comparo, bueno, cuando uno compara lo que han hecho los americanos con los europeos, pues la verdad es que a uno, ¿no? Y yo era muy europeísta, pues le gustaría ser americano en esta situación. Al final, aunque resulte paradójico para la mentalidad alemana, que es la que domina en el BCE, yo creo que la salvación del euro pasa por tener más inflación, por lo menos durante algunos años. Y aquí surge el papel de este hombre, Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Después de rebajar los tipos de interés y comprar deuda,
Su última aportación le ha convertido en el bombero de la banca. Manguerazo de dinero, ha rociado a toda la economía de dinero, ha hecho que los bancos consiguieran 500.000 millones de euros por 3 años, y esto, en poco tiempo, vamos a ver cómo sirve para 2 cosas. Primera cosa que sirve, para que los bancos puedan comprar deuda pública. Lo segundo, va a hacer que los bancos ganen un dinero muy fácil, porque se endeudan al 1 y compran deuda al 4 o al 5. La teoría dice que los bancos, después de recibir, van a utilizar el dinero público para volver a conceder créditos que reactivarán la economía. Pero de eso, 4 años y más de 1 billón de euros después, todavía no hay noticia. Una gran parte de la deuda que tenemos a nivel de Estado es ilegítima. Hay que empezar a decirlo, que esa deuda ilegítima es deuda que te han comprado los bancos con dinero público, que los bancos han pedido al Banco Central Europeo al 1% y te han prestado al Estado al 5%. Y no se puede creer y confiar en que jugadores compulsivos vayan a sacar a una economía de la crisis. Es necesario un sector público financiero que garantice financiación, es necesario apoyar a la mediana empresa, es necesario obtener ingresos pero generando más, no destruyéndolos, y eso son políticas alternativas a las que se vienen dando. Es que el gasto público hay que cortarlo no con un sable, sino con un bisturí. ¿Por qué? Porque realmente en el gasto público lo que hay que hacer es eliminar los gastos corrientes, los gastos suntuarios, los gastos claramente evitables, y dejar los gastos productivos. La milonga es creer que con el mismo modelo vamos a seguir así para siempre. O sea, si Angela Merkel tiene un plan B en el que va a llevar a cabo en el segundo trimestre del año una política fiscal expansiva y una política monetaria expansiva, y se une también con ellos Bernanke y se une el Banco Central de China, señores, salimos de la crisis. Señores, salimos de la crisis. Ese modelo de crecimiento económico, wanted, se le busca y se le espera, pero hasta ahora nadie ha dicho nada y nadie lo ha encontrado que tenga responsabilidad política. ...2012 empieza con una buena noticia. El FMI, la OCDE, el Banco de España, la Federación de Cajas de Ahorros, los liberales, los socialdemócratas, las agencias de calificación, la Unión Europea y Estados Unidos están, por fin, de acuerdo en algo. La mala noticia es ese algo. 2012 será, para Europa, el peor año de la crisis. Desde el punto de vista del desempleo, la situación va a empeorar. Yo calculo que habrá entre 500.000 y 1 millón de desempleados más en España. Un 2012 que los primeros 6 meses serán dramáticos. Titularía 2012 como el año que vivimos peligrosamente. Yo soy, como todo el mundo, muy pesimista, y las últimas medidas que han adoptado pues van a hundir a la gente más todavía. En 2012 el titular que yo daría sería aguante la respiración. El año feo en el que la inmensa mayoría pagó los errores egoístas de una inmensa minoría. La situación se va a ir deteriorando, va a ir pillando a sectores que hasta ahora no los ha pillado, como los funcionarios, como las personas que podríamos decir están en las clases medias, que van a verse afectados por primera vez a lo largo de esta crisis, y por lo tanto va a ser una frustración creciente. Esta inercia que arrastramos en 2011 se trasladará al 2012. Bueno, a protegerse, a poner maderas en las ventanas y a pasar, no pasa nada, hay vida después del huracán. La economía maravillosa, la economía del cuento de hadas de la década pasada, del periodo 2001-2007, no volverá. Si es que tenemos un sentimiento tan depresivo todos, estamos tan mal, somos tan pesimistas, que ya está descontado en el precio ampliamente. Vamos, en economía el apocalipsis no existe. Cuando oyes las trompetas estás llegando a la muralla de Jericó, no se acaba el mundo, ni vamos a sobrevivir. Arriba, movimiento lateral. No significa automáticamente que vaya a subir, lo que significa es que no va a caer. Al final del 2012 estaremos viendo posiciones muchísimo más favorables para el conjunto de los ciudadanos. Yo creo que hay que tener una esperanza. Creo que la etapa del capitalismo financiero, que ha provocado que en los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI fuera la etapa de las burbujas, está a punto de finalizar. Esto no es una crisis cíclica, como se quiere ver en algunos analistas económicos, sino un cambio de era. Y por lo tanto, hay que adaptar las instituciones y hay que adaptar la economía a la nueva situación.